Escucha la mejor música las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y de lunes a sábados tenemos los mejores programas en vivo solo en Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Solo música buena. Solo música buena. Ya puedes bajar nuestra aplicación en tu teléfono Android y iPhone. Búscanos como Dímela FM y escucha nuestra programación las 24/7. Dimensión Latina FM, tu radio por internet, donde el profesionalismo y la calidad son nuestra prioridad. Y ahora Dimensión Latina FM, tu radio por internet, presenta programación en vivo. Estaremos transmitiendo a través del Facebook Live. ¡Comenzamos! Dimensión Latina FM, tu radio por internet, presenta Jesús, la piedra angular. Un programa donde aprenderás más sobre la palabra de Dios, con alabanzas, estudio bíblico, oramos por tus peticiones, testimonios y mucho más. Y ahora los dejamos con su conductor y director, el evangelista, Serafín Pilero. El Señor dice: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Éramos piedras sin rumbo, pisadas por la humanidad, chocábamos contra otras piedras, girábamos siempre al revés, hasta que al abismo caímos, deformes, quebradas sin luz, perdidas en la noche oscura, en la sombra de la cruz, la piedra que fue quebrantada. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan por Dimensión Latina FM, tu radio por internet, y bienvenidos al programa Jesús, la piedra angular. Transmitiendo de Chicago para todo el mundo, damos gracias a Dios por este día, por esta gran bendición, una vez más, por estar en la radio, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es algo muy hermoso. Hoy en esta tarde, noche ya casi, vamos a hacer un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante hoy en día. Todas las situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor, día con día, son difíciles. Hay muchas cosas que todavía la gente no entiende. Hay muchas cosas que todavía el cristiano no entiende, igual que el inconverso. La palabra nos dice a nosotros los cristianos que Dios no dará por justo al pecador. ¿Qué significa esto? Que nosotros que conocemos de la palabra y la conocemos a medias, no porque no queramos, sino porque realmente no tenemos interés en aprender de la palabra. Hay algo muy importante, que nosotros estamos dejando a un lado al Espíritu Santo. Al inconverso, la misma palabra dice que no le es pecado porque no le conoce al Señor, pero que tampoco no lo dejará sin juzgar el día que venga su último día de vida aquí en la tierra. La palabra dice que si nosotros contristamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no estará con nosotros. Y todo lo que estamos viendo día con día es por eso. Que nosotros, aún los cristianos, hemos contristado al Espíritu Santo y eso es pecado. Se ha alejado de nosotros por completo. Y por eso es que no sabemos lo que tenemos que hacer. Como he dicho muchas veces, a principio de año siempre me gusta estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que me dé revelación de lo que ha de pasar en el próximo año, en el año que comienza. Y yo les dije que las cosas que pasarían en este año. Y me acuerdo que hace unas 4 o 6 semanas atrás me preguntaron que si las cosas mejorarían. Yo les dije que no, que las cosas no iban a mejorar. Que este era el año del comienzo, de limpieza, de la era del Señor. Y eso es lo que está pasando. Y muchos creyeron, pero la mayor parte no creyeron. Todavía siguen en ese egoísmo personal, en que si yo soy cristiano, yo lo sé todo y todo lo tengo que saber. Y eso no es cierto.
Es por eso que hoy vamos a hacer este estudio acerca del Espíritu Santo. Pero antes de comenzar, quiero orar, porque hay mucha necesidad dentro del mundo, no dentro del pueblo del Señor, sino de todo el mundo, porque todos estamos aquí. La misma palabra dice que nosotros vivimos en el mundo, pero no sabemos de él, y por eso estamos pasando por esta situación. Hace mucho también yo les dije que nosotros estamos viviendo en esta etapa, Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 22, y nadie nos ha creído. Están pasando las cosas y todavía hasta la fecha preguntan que por qué. También he dicho muchas veces que yo no soy profeta, pero cuando el Señor me utiliza para dar profecía, tengo que hacerle caso al Señor. Yo no me debo al hombre, sino a mi Dios. Y entonces hoy vamos a orar. Vamos a orar por esta ciudad de Chicago. Es un caos. Yo estoy trabajando en las noches y estoy viendo las situaciones difíciles que están pasando más en la noche que en el día. A mí me toca ver todo lo malo que está haciendo las personas afuera. No hay excusa. Todos somos responsables, incluyéndome yo como cristiano. Porque dice que en el libro de... el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y como se ha perdido el temor a Dios, es por eso que está pasando todo eso. Y soy culpable también, porque yo tengo que predicarte lo que Dios quiere que tú sepas. Ya que no lo quieras entender, no lo quieras agarrar, no lo quieras tener para ti como salvación, ya ese no es problema mío. El problema es que yo te tenga que dar el mensaje. Es por eso que vamos a orar por esta nación, por esta ciudad, por todas las ciudades por las que están pasando estas situaciones difíciles. Vamos a orar por mis hermanos en El Salvador. Miren, nosotros estamos en esta situación tan fuerte y ellos tienen una situación tan bien difícil que ha llovido demasiado. Y hay mucha destrucción en El Salvador. Hay mucho enfermo todavía. En México, cada vez el crimen está aumentando a tal grado que pues es difícil para muchos ya caminar sinceramente libres en un país que los viene a hacer. El orar significa hablar con Dios. El rezar no. La gente dice que quiere rezar. El rezar es hablar lo que tú quieres o lo que las personas quieren que repitas tú. No. Orar es hablar con Dios directamente y ponerle todas tus necesidades en sus manos para que tenga misericordia. Porque dice que Él es justo con buenos y con no buenos. Así que tú eres el que decide si quiere tener una buena relación, si quiere tener una buena protección, si quiere que seas bendecido en todos los sentidos, solamente en la oración. La oración del justo tiene y puede mucho. Así que yo te invito a orar por esas personas. Vamos a orar por también Freddy. Freddy también trabaja afuera en la calle últimamente. Hay muchos hermanos que no tienen trabajo y con esta situación menos van a trabajar. Así que vamos a orar. Vamos a orar para decirle al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que tengan misericordia de los que tienen que tener misericordia, porque necesitamos del Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué nosotros estamos más perdidos que la misma gente que no conoce de Dios. Así que yo te invito a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre, nombre sobre todo nombre. Te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre Santo, en esta tarde, en esta noche, Padre Santo, donde tú nos has protegido del día, Señor, donde tú nos has protegido de la mano del cazador, Señor, nos has apartado del rebaño, Señor, para que podamos estar en tu redil, Padre Santo, porque aunque estamos en el mundo, Señor, sabes y nosotros sabemos que te pertenecemos, Padre Santo. Tú conoces tus ovejas, que cuando hablan ellos escuchan y regresan al redil, Padre Santo. Pero te pido por aquellas personas que no conocen, Señor, todavía de tu nombre, de tu presencia, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Yo te pido que tengas misericordia, Padre Santo, y por medio de este estudio, Padre Santo, muchos puedan entender lo que realmente está pasando en estos momentos. Nos hemos olvidado del Espíritu Santo, la gran enmienda que tú le dejaste, Señor, después de la partida de tu Hijo, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que me limpies con hisopo de adentro hacia afuera, Señor, de arriba hacia abajo, Padre Santo,
Derrama del Espíritu Santo en este momento, en este lugar, Padre Santo, en mi hogar, Padre Santo, porque yo te pido, Señor, que sea dirigido por ti, Señor, que no abre mis labios, Señor, nada más por abrirlos, Señor, sino que seas tú, Señor, poniendo palabras de aliento para aquellos que se encuentran perdidos, para aquellos que se encuentran extraviados, para aquellos que andan haciendo la maldad en estos momentos, Padre Santo. Yo sé que, Señor, es el principio de dolor de cabeza, como tú nos lo has dicho, Padre Santo, que vendrá, Señor, aquel que se ha de levantar, aquel que se ha de sentar en tu trono, Padre Santo, fingiéndole y engañando a las naciones de que Él es el Dios poderoso. Pero yo sé, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tú me has dado revelación una vez más, Señor, de lo que he de hacer, Señor, de lo que ha de hacer el pueblo tuyo, Padre Santo. Si es que quiere tener salvación de vida eterna, Señor, que no nada más te alabemos de labios, Señor, y de corazón, sino que te alabemos con el corazón, Señor, porque nosotros necesitamos de ti en este momento. Las naciones necesitan de ti, Padre Santo, pero muchos están enfocados en la maldad, en la ambición, en el poder, Señor, en matar, Padre mío. Yo te pido, Señor, que de a unos de ellos sean tú, Señor, sacándolos de ese lodo cenagoso, sean limpiados, porque los has de recibir en tus brazos, Padre mío. Te pido por mis hermanos, Señor, te pido por mis familiares, por mis hijos, por mis nietas, por mi esposa, por mi nuera, Padre Santo, por mis hermanos en Cristo, aquellos hermanos que todavía no te sirven, Padre Santo, aquellos familiares que todavía están perdidos en el mundo, Padre Santo. Te doy gracias por las sanidades, Señor, por aquellas peticiones que te he puesto delante de ti, Señor, y que tú has escuchado, Señor, y las has atendido, Señor. Me has mostrado tu maravilla, me has mostrado tu gloria, Padre Santo, aun cuando siervo inútil soy, Padre Santo, pero quiero hacer tu voluntad, Padre mío. Te pido que en este momento, Señor, abra los oídos, los labios, Señor, ese corazón, aquellos que van a escuchar hoy en este momento esta porción de tu palabra, Señor, donde tú nos vas a guiar, Señor, para poder salvarnos, Padre Santo, porque hay mucha necesidad, Padre Santo. Yo te pido, Señor, te pido desde el fondo de mi corazón, Señor, y me humillo ante tu presencia, Señor, para que tú hagas, Señor, y un instrumento útil en tus manos, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, para alabarte y glorificar tu santo nombre. Toda la alabanza, toda la oración es para ti, Padre mío. En este momento te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo. Así que, hermanos, vamos a ir a una pausa, regresamos un momento para dar comienzo a este estudio bíblico, para que veas paso por paso lo que realmente el Espíritu Santo desea hacer con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Desde antes, mucho antes de que el mundo tú formaras, pensaste en mí. Con tus manos me formaste, en mi alma diseñaste alabanzas, un nuevo canto para ti. Tú, desde antes, mucho antes de que el hombre tú formaras, pensaste en mí. Con tus dedos de burril dibujaste para mí en mi boca un nuevo canto para ti. A ti mi Rey, a ti mi Rey, a ti mi Jesús, a ti mi Jesús, la gloria y el honor, soberano Dios de amor, Jesús mi Dios. A ti mi Rey, a ti mi Rey, a ti mi Jesús, a ti mi Jesús, tuya es toda potestad, toda honra y majestad, Señor Jesús, Señor Jesús. tú desde antes, mucho
Haz la vida más fácil con buena música, programas en vivo y temas de interés para la comunidad latina de Chicago. La música variada que tienen, porque suenan un poquito de todo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Uniendo a todos los latinos. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos visitan aquí en la página de Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Bienvenidos al programa Jesús, la piedra angular. Una vez más, le damos gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros hoy en esta noche. Es algo importante que el día de hoy busquemos del Espíritu Santo. No es malo pedir al Padre y al Hijo, pero al Espíritu Santo es al que se le dejó el poder, es el que se le dejó como consolador. Después de que Jesús partió, dijo que no nos dejaría solos, que hasta que no llegara el consolador. Entonces a él se le daría toda la potestad que debería de nosotros buscar de él para que ejerciera esa potestad. Hoy en día, si tú vas a la iglesia y estás escuchando predicaciones por la radio, por el internet, por cualquier red social, pocas veces se escucha hablar del Espíritu Santo. No es malo predicar. Siempre he dicho que no es malo predicar. Lo malo es que no prediques la verdad. Hace días, semanas, me puse en ayuno y oración y preguntándole al Señor qué era lo que realmente estábamos haciendo mal. Entonces, yo había anunciado que un hermano me había pedido que un estudio sobre el Espíritu Santo. Y si a mí me inquietó lo del Espíritu Santo y él me habla a los 2 días hablándome acerca de esto, quiere decir que el Espíritu Santo no nada más me ha inquietado a mí hablar de él, del Espíritu Santo. Y como les digo, hace mucho que no le pedimos al Espíritu Santo dirección. Muchos en este momento no creen ya en el Espíritu Santo. Y como yo les decía, ¿cómo les diré? Si dice la palabra que si la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios no la perdona. Dios no perdona la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ya no creemos en el Espíritu Santo, ya estamos blasfemiando con él. Y no hay perdón de pecado. Y me duele mucho decirlo, pero es necesario decirte que si tú no predicas hoy en día del Espíritu Santo sobre cómo debemos ser guiados, olvídate que de tu predicación llegue con aroma grata a los pies del Señor. Y es por eso que cuando me metí a trabajar para hacer este estudio, encontré tantas cosas que realmente yo también estaba dejando afuera. Es como un soldado, lo vas a mandar a la guerra, un policía en estos momentos en este país, lo vas a mandar a la calle para contrarrestar el mal que está pasando, pero si se le olvidó la pistola, ya no está tan seguro. Si se le olvida el uniforme, ya le faltó poder, autoridad. Si se le olvida, no sé, las balas o el spray o la taser, que la pistola que llaman eléctrica para calmar a las personas, ya le vas quitando poderío a esa persona. Pues lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros dejamos de predicar lo que el Espíritu Santo quiere que digamos, ya automáticamente la predicación se me fue a la basura. Se fue a la basura completamente. Y eso va a ser en general para aquellos que conocemos de Dios. A muchos les va a doler, pero prefiero que les duela, hermano, a que se queden en el infierno. Eso fue lo que me dijo el Señor. Habla de esa manera, que el que quiera agarrar la palabra mía, que la tome para salvación, pero el que no, puede esperar en el infierno, con los que no han querido conocer que somos 3 a los que se debe de servir. Y eso es lo que voy a hablar hoy. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por medio de la cual Dios actúa, revela su voluntad, da poder y revela su presencia
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay muchos. La Iglesia Católica, les voy a decir, hermanos católicos que todavía no conocen de Dios, no se ofendan, porque no soy en contra de nadie, pero el Espíritu Santo no mora en la Iglesia Católica. Todo lo que estamos viendo en este momento es partícipe, el comienzo, para que la gran ramera se levante y también sea destruida, que es la Iglesia Católica. Por eso a muchos católicos yo les digo, agárrate una Biblia y empiece a leer para que veas que yo no hablo por insultar o por ofender, sino porque el Espíritu Santo da revelación de lo que tienes que aprender. Los testigos de Jehová, eso es lo que hacen. Ellos no reconocen al Espíritu Santo. Ellos piensan que es una fuerza. No lo creen. Hay iglesias que nada más predican al Cristo. Pues si son 3, ¿cómo es posible que nada más prediquen de Cristo? Hay otras que se llaman el cuadrante, que también quieren nada más a Jesús. Pero si la Biblia está llena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso lo voy a llevar paso por paso. Por eso me gustaría que tú tuvieras una libreta y apuntaras todas las citas bíblicas. Toda la Biblia está llena de pasajes donde está la presencia. En la Biblia nunca vas a encontrar la Trinidad. No está la palabra escrita Trinidad. Pero sí está escrito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los mormones también. Eso es lo que pasa. Hay muchas religiones. Nosotros le llamamos religiones porque no sabemos descifrar cómo realmente se deben seleccionar todas estas. Pero Jesús les llamó sectas. Si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador, todo lo demás son sectas. Si no te predican del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no se hacen las obras, y si no se hacen los milagros como está escrito en la Biblia, son sectas. No hay más. Así que te voy a llevar para que veas cómo desde el principio los 3 se manifiestan. Desde Génesis hasta Apocalipsis, los 3 se manifiestan exactamente como debe ser, en su tiempo cada uno. Y vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo a veces lo podemos captar. No lo podemos ver. Un ejemplo, cuando tú sales afuera a la calle y sientes una brisa o sientes el aire, lo captas en tu piel, en tu cuerpo, sientes, pero no lo ves. Así es el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo muchas veces trabaja el Espíritu Santo. Dice, ahora, abundan las referencias del Espíritu de Dios. Uno de los aspectos del Espíritu de Dios es de ser como viento poderoso. En el hebreo se usa la misma palabra, ruach, para describirlo, como viento, aliento y espíritu. Y miren qué hermoso, yo me quedé pensando, wow, tantas veces he leído pasajes bíblicos, cuando les digo, cuando muchas veces no tienes al Espíritu Santo en ti, lo lees literal, pero no espiritual. Es por eso que a veces no captamos realmente la palabra, lo que significa y para qué se necesita en ese momento. Dice, en Primera de Génesis 1:2, comenzando el capítulo, capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y fíjense bien, pongan atención, tuve que poner todos los versículos enteros para descifrar qué es lo que había y quién estaba allí. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense bien. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué significa eso? Yo me quedé así como pensando, revélame, Espíritu Santo, ¿qué significan las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Significaba que ya Satanás estaba aquí. Ya Satanás estaba sobre la faz de la tierra, el abismo. Esto era el abismo. Esto era el infierno a plenitud, podía verlo. Y es por eso que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
el Espíritu de Dios haciendo el trabajo de observar que el enemigo, en ese momento no había humanidad, no había nadie, estuviera donde tenía que estar, donde Dios lo mandó, con él y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Por eso les digo, quiero que ustedes apunten las citas bíblicas para que después ustedes vayan, consulten, revisen libros, revisen Biblia, revisen diccionarios y busquen todo esto, el cual a mí me tocó días trabajar para que ustedes lo tengan, para que ustedes disfruten, para que ustedes vean el poder de Dios y para que ustedes tengan salvación. Dice en el Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una vez más, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que nuestro cuerpo se compone de tres cosas: carne, el cuerpo, espíritu y alma. Fíjense bien, la combinación perfecta que Dios hizo de nosotros para parecernos a ellos, pero nosotros, el pecado nos ha llevado a lo más bajo. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora yo les pregunto, ¿por qué muchos de nosotros pasamos hambre? Si ya el Señor nos dio el señorío sobre todo. Y como hace rato dije, la envidia, el rencor y esas ganas de tener poder, es por eso que les quita a los demás. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios te va a suplir todo lo que está escrito aquí. Son promesas de Dios. Eso es una promesa. Pero muchas veces no sabemos cómo ganarla, o cómo tomarla, o cómo obtenerla. ¿Por qué? Porque no queremos conocer de Dios. Queremos conocer del mundo, pero no de Dios. ¿Y a dónde nos ha llevado la perdición? Ustedes están viendo en estos momentos. Fíjense bien cómo sigue adelante. Yo hubiera querido escribir mucho más, pero nos vamos a ir a Génesis 8. Durante el diluvio, Dios se acordó de Noé. Noé fue instruido por medio del Espíritu Santo para que hiciera el arca. El arca, en la historia de la escuela, la primaria y secundaria, muchas veces meten historias bíblicas diciendo que el arca era para los animales. El arca no era para los animales. El arca era para los hombres, aquellos que quisieran creer. Es por eso que ignoraron a Noé, lo juzgaron de loco, porque para ese tiempo no llovía, pero sí se sembraba. Había siembras normal como las que ves hoy, pero todo se regaba con el agua del suelo. Lo que nosotros hoy conocemos como el rocío de la mañana, que muchas veces te metes entre el pasto, el zacate, y si tus zapatos se te mojan, así era. Es por eso que no creyeron. Y hizo eso. Hicieron el arca. Entonces en el Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dijo, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y como quedamos al principio, que Ruach quiere decir viento, aliento y Espíritu Santo. Miren cómo trabajó el Espíritu Santo en ese momento para que descendieran las aguas. Muchas veces leemos estos capítulos, esos versículos, y a veces no sabemos cómo desglosarlo, o cómo identificarlo, o cómo descifrar lo que Dios quiere darnos a nosotros. Y son palabras simples, pero a veces nuestra mente está en otro lugar. Dice, cuando José fue exaltado en Egipto por la mano de Faraón. Ustedes bien saben, José fue vendido, trabajó con el faraón en Egipto y luego lo pusieron como segunda mano del faraón. Dice en Génesis 41, capítulo 41, versículo 37 al 39.
El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Miren simplemente este Faraón. Los que conocemos de la palabra del Señor sabemos cómo eran los faraones. Y te voy a decir un ejemplo. Vamos a poner a Maduro de Venezuela, a Donald Trump, que aún siendo personas que no conocen de Dios, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, les dio revelación que lo que hacía José en ese tiempo venía de Dios. Y tuvieron que hacer lo que Dios había hecho. Lo que iba a hacer con José. Que José ayudaría a Egipto para esa hambruna que venía. Llegó la hambruna aquí. ¿Hay hambre? ¿No hay trabajos? ¿No hay negocios abiertos? Y mucha gente sigue teniendo hambre. Pero es que no se humilla uno delante de Dios. No se humilla uno ante la presencia de Dios. Uno no hace eso pues no, realmente no tiene conocimiento de lo que realmente Dios quiere hacer con uno. Cuando escuchamos hablar del pueblo de Israel después de que sale de Egipto, hay unas historias bíblicas en el libro de Éxodo tremendo. Se han hecho películas acerca de la liberación milagrosa del pueblo de Israel, y fue por medio de la mano de Dios. Y muchos hemos leído esta porción de la palabra, y yo me he maravillado, he visto películas y digo: wow, qué poderoso el Señor. Pero veamos exactamente cómo es que fue esto. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 21-22, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En la época del Éxodo, Dios usó ese viento para abrir el mar Rojo y permitir que los israelitas pasaran a salvo y eludir a Faraón y su ejército. Dios utilizó ese agente en dos sentidos: como fuerza destructora que secó las aguas. ¿Qué pasó? Ese viento, otra vez, dice: e hizo Jehová que el mar se retirara pues por un recio viento. O sea que el Espíritu Santo pasó por allí con fuerza a tal grado que las aguas se dividieran del mar, y que tuviera una pared en la izquierda y una a la derecha, y que pasara su pueblo en seco. Si viendo una película tú te emocionas viendo esto del poder de Dios, imagínate esos israelitas y esos egipcios que pudieron ver la magnitud del poder de Dios por medio del Espíritu Santo hacer esto. Y dice que lo utilizó en dos maneras destructivas. Que pudo abrir el mar, y cuando su pueblo había pasado, haberlo cerrado y haber matado a los egipcios que quedaron en el mar. Y como sabemos, hay muchas compañías que se dedican a investigar este tipo de cosas, y ya han encontrado los carruajes que se utilizaban en ese tiempo de los egipcios, que murieron al tratar de cruzar también el mar, como lo hizo el pueblo de Israel. El viento, el poderío. Si Él es el creador, recuerden que Él hizo todo. Al principio de la creación nos habla que Dios hizo los mares. Por eso el mar se tuvo que abrir, porque la mano poderosa del Señor por medio del Espíritu Santo lo abrió, y volvieron a su cauce normal después de que su pueblo pasó.
otra vez el viento. Si aún todavía no captas que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer esto, no vas a poder salir a ningún lado. No vas a poder ver la gloria de Dios. Es tan hermoso leer la Biblia. Hay algunos que me han hablado a la 1, 2 de la mañana y Serafín, ¿sabes qué? No puedo dormir. Tengo semanas que no puedo dormir. Esta situación no me deja dormir. Me está ganando la depresión. La depresión es un demonio. La Biblia lo habla claramente. Y hay que saber contrarrestar. Y les he dicho, lean la Biblia. ¿Con eso se me quita? Sí, porque el enemigo, entre menos conozcas de Dios, más sueño te va a dar. Eso es lo que hace el enemigo. Que cuando empiezas a leer la Biblia, empiezas a sentir cansancio, sueño y te duermes. Pero mantente firme y sigue leyendo. Vamos a continuar. Cuando Jehová le manda a Moisés a hacer el tabernáculo, fíjense bien, le dice, ¿quiénes serán los artesanos que fabricarán todo lo necesario para levantar el tabernáculo? Dios manda a Moisés a levantar el primer altar para él, el tabernáculo. Y Moisés dice, bueno, está todo, pero ¿quiénes serán los que me van a ayudar? Era una labor precisa, exactamente la misma medida que Dios daba, se tenía que ser igual, porque era para él. Y yo decía, wow, ¿cómo le van a hacer? Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 31 y versículo 1 al 6, dice cómo Dios da la respuesta. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, y en ciencia, y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engasarlas en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Jalobí, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Aquí en ese pedazo, en esa porción de la palabra, yo me paré completamente y dije, Señor. Y el que ya ha captado, escuchando este versículo, estos versículos del 1 al 6 del capítulo 31 de Éxodo, entonces va a entender que todo lo que vamos a leer tiene una conjuntura, una unión, un lazo, una cadena con el Nuevo Testamento. Y estamos hablando de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y tiene algo muy importante del cual nos habla en Corintios y Éfesos, para que vean cómo Dios iba poniendo todo en orden para que nosotros entendiéramos. Y que Dios dio la sabiduría, porque dice, les di sabiduría para que hicieran todo este diseño, todos estos adornos, todas estas cosas que el tabernáculo iba a hacer. Pero miren, hoy los que hacen estas cosas se las dedican a la iglesia, a los santos que creen que tienen poder. En vez de dárselo a Dios, se lo están dando al enemigo. Y creen que Dios lo está bendiciendo así. Si tú vas a San Juan de los Lagos, vas a encontrar platería, vas a encontrar imágenes, vas a encontrar de todas esas cosas. Y dices, wow, qué bonito están, qué cuadros están así, qué crucifijos. Vas a las iglesias como a la capital, a la basílica, todas esas iglesias, y encuentras todos esos diseños y dices, wow, esos artesanos son tremendos. Pero aquí ya el Señor les estaba dando sabiduría a esos hombres de hacer las cosas, pero para Él, no para que se las dieran al enemigo.
Y qué hermoso cuando tú empiezas a escudriñar la palabra y el Espíritu Santo te empieza a dar revelación. Eso es algo tan hermoso que debes de apreciar. Digo, siendo un inmundo, cómo el Señor ha tenido misericordia de mí para darme sabiduría para entender lo que estoy leyendo y lo que estoy escribiendo y lo que tú estás escuchando. Por eso te digo, escríbelo para que después te deleites tú. En el libro de Jueces, capítulo 3, versículo del 9 al 10 dice, Otoniel, el primer juez. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre el juez, y juzgó con mano a Cusán Rishathaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rishathaim. Miren cómo es. Este es el primer juez en la historia del mundo. No me vengan a sacar que un juez de aquí, que no. Dice que fue un juez puesto por Dios y que le dio el Espíritu Santo para juzgar conforme al corazón. Dime qué juez de aquí, voy a hablar de la nación de Estados Unidos, o si quieres de otro país donde tú vivas, es justo. Juzga como debe de ser. No importa si eres el presidente, no importa si eres un gobernador, no importa si eres un diputado, no importa si eres un trabajador, no importa si eres un chofer, no importa quién sea, ya no se juzga con esa rectitud. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en la corrupción, en los corruptos, en los que levantan la mano para recibir y hacerse de la vista gorda de todos los problemas o situaciones que el pobre tiene. ¿Ven por qué el Espíritu Santo ha sido importante? ¿Por qué nosotros, si estamos viendo la injusticia que pasa afuera, todos les echamos la culpa a todos, pero nadie se señala a sí mismo? Porque si yo sé que yo soy culpable de algo, ni debo de pararme allí, ni debo de levantar la voz. Pero muchos quieren la publicidad, quieren salir en las redes sociales. Yo soy el primero. Por eso muchas veces dice que el justo juez, por su propia casa empieza. Yo soy el primero que me debo de juzgar a mí mismo si soy capaz o si tengo la prioridad de estar en esos lugares. Pero como a mí me pusieron a predicarte, entonces necesito predicarme a mí primero. Conocer del Espíritu Santo para que me llene, entonces poder decir, levantar la mano y decir, ¿puedo hablar yo hoy? Pero fíjense bien cómo el Espíritu Santo trabaja. Dice en Jueces capítulo 14, versículos 5, 6, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tiná. Y cuando llegaron a las viñas de Tiná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Fíjense bien cómo aquí habla de Sansón. Una de las cosas que los historiadores en las escuelas, como digo, ponen mucha historia de bíblica, lo hacen ver como que Sansón en la melena, en el cabello tenía el poder, y no es así. Es el Espíritu Santo que moraba en él para hacer estas cosas. Cuando fue puesto en ese palacio y había tantas gentes allí, vino el Espíritu Santo, tumbó las dos columnas y los mató a todos. Era el Espíritu Santo. Por eso Dalila, cuando Sansón le reveló a ella que su poder venía de la melena, no era porque estaba diciendo la verdad, sino por tratar de evitar. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta mujer creyó que verdaderamente su fuerza venía en su cabello, y lo raparon, le quitaron los ojos y lo llevaron al palacio con todos los demás filisteos. Pero cuando dijo, Señor, yo me arrepiento de haber hecho lo que hizo, pues vino el Espíritu Santo y tumbó todas las columnas y mató a todos los filisteos. Es el Espíritu Santo, no es el hombre. El hombre no tiene poder para hacer nada como eso. Si tú ves las películas de todos esos hombres fuertes, todo eso, todo es
a base de productos que dañan el cuerpo. Así que el Espíritu Santo es el más fuerte. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1 al 3, el rey David empieza su carrera como portavoz de Dios y también profetiza. Y vamos a ver cómo es que realmente él empieza a trabajar. Dice, esas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y sus palabras han estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios, y habla la roca de Israel. Y dices, la roca de Israel, Jesús. Ahí se interpretan los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren qué hermoso es. Yo me quedaba sorprendido y digo, Señor, qué misericordia has tenido conmigo, porque ya lo había leído varias veces yo. Hemos hecho obras acerca de David. Hemos leído pasajes de David, pero hoy el Señor me mostraba algo más con esto. Dicen que en Primera de Reyes capítulo 19, y lo voy a leer para poderlo entender un poquito más. Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Dice 19. Ay, Señor, gracias Señor. Dice del 11 al 13. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¡Wow! Dice, después de que Elías desafiara al rey de Israel, Acab, porque mató a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera. Después Elías se fue a esconder en una cueva porque tuvo miedo de la reina Jezabel. Fíjate cómo el cristiano, como en estos momentos, después de hacer una gran obra, va y se esconde. Y se esconde de una mujer. Los que conocemos de esta palabra, Jezabel es una reina, la esposa de un rey, mala esa mujer, que hasta la fecha su espíritu, que Dios lo reprenda, se ha metido hoy en las iglesias. Pero no hablemos de eso, sino que hablemos de lo que hizo Elías. Dice que escuchó todo esto porque él estaba orando en esa cueva. Pedía al Señor que se le mostrara porque él pensaba que él había sido el único que había quedado. Pero entonces Dios le tuvo que mostrar su poder y él se sintió atemorizado. Fíjense bien, uno a veces temoriza de Dios por no hacer las cosas que Dios quiere. Por eso que cuando haces cosas que no le agradan a Dios y que de repente escuchas a alguien que te esté hablando como ahorita, entonces sientas que te están atacando, que te están diciendo a ti, pero deja que la palabra entre a tu corazón para que escuches ese silbido, ese viento suave y apacible como lo escuchó Elías. Que la tormenta, que el fuego que está pasando afuera, que el temblor que está sucediendo a nivel internacional, que no te intimide. Deja que mejor que el silbido llegue a tus oídos, lo escuches. En el libro de Job 4, capítulo 4, versículo 12 al 17.
Vamos a leerlo. Del 12 al 17 dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, parándose delante de mí y mis ojos, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro no conocí, y quedó ahí, que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que en el que lo hizo? ¿Por qué quise poner este versículo aquí? Hay dos cosas muy importantes. Si tú lees ese versículo, espíritu está con letra minúscula. Entonces, ¿cuál es el significado o cuál es la diferencia? Cuando dice Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu se escribe con E mayúscula, y Espíritu con minúscula se está refiriendo a un demonio. Porque en el pasaje de Job, si los que hemos leído dice que este pasaje tenemos que poner atención a lo que se está hablando o de quién se está hablando. Hay que tener cuidado. ¿Qué espíritu es el que está cerca de ti? Aquí en esta porción de la palabra eran los amigos de Job, con Job en cierto lugar, porque dice que están afuera, están en la tierra, están entre cenizas, que sí que había un patio. Y dice que en la noche, cuando ya estaban cansados, ya dormidos de tanto tiempo que estaban ya en esa penalidad, en ese aprobio, dice que se estaban durmiendo. Entonces él sintió algo que estaba junto a él, que no le conoció, que hasta su piel se le erizó. ¿Qué acaso tú, cuando no sientes, las personas que no conocen, que dices que son fantasmas, se te eriza la piel? Pero son demonios. Porque aquí vemos, en este libro de Job, dice que Dios le da la potestad. Dice: tócale la carne, pero el alma es mía. El alma me pertenece. Y por eso dice este hombre, no le conocían. Vi como un fantasma, pero no le conocía quién era. Porque a él le faltaba el Espíritu Santo para reconocer que el enemigo había bajado a visitarlos allá, a los 4 o 5 que estaban. Y por eso dice aquí el 17, ¿qué es el hombre? Es el 16, 17. Quizá muerte más. Que, ya me perdió. Que dice que, aquí está, el 17, será, fíjense, está en signo de interrogación. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Era Satanás acusándolos. Fíjense qué hermoso. Debes de enseñarte a escribir y enseñarte por medio del Espíritu Santo, y que te muestre quién es el que está ahí a un lado de ti. En las iglesias hoy en día se han metido muchos demonios. Y yo los he visto. Y yo les he dicho a los hermanos, ¿que acaso ustedes no ven lo que yo he visto? Esto no se gana por tener jerarquía en la iglesia. Esto no se gana por tener 15, 20 años en el evangelio. Esto no se gana porque estar en todos los días en la oración en la iglesia. Esto no se gana porque yo doy ofrendas más que el otro. Esto no se gana no porque yo soy el mejor de todos. Esto se gana con humildad, con ayuno y con oración, nos dijo el Señor. Esto no sale si no es con ayuno y con oración. Y si tú no reconoces quién entró en tu iglesia, igual estás frío, pastores. Así están de fríos hoy en día, completamente alejados del Espíritu Santo, porque ya no saben detectar lo que realmente entró a su iglesia. Vamos a ir al libro de los Salmos, el Salmo número 51.
versículo 11. El salmo de un penitente. Dice así: no me eches delante de ti y no quites de mí, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Es un solo versículo dentro del capítulo número 51. Y David se estaba humillando ante su presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya había pecado. Y si leemos la palabra, dice que David era conforme al corazón de Dios. Pero era hombre como tú y yo, que pecamos. Él pecó y reconoció su pecado y se fue a humillar ante la presencia y pues dice: Señor, delante de ti no me eches delante de ti, no dejes que me aparte, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy en día en las iglesias hay tanto pecado que el mismo pastor ya no quiere voltear y decir: todo está bien, no hay problema, eso lo pasamos por alto. Ya echaste al Espíritu Santo, ya el Señor te desechó. Por eso hay que hablar muchas veces como David. Hay que hablar para ser perdonado. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 3, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni guiará por lo que oigan sus oídos. Cuando tú naciste en el Señor, cuando tú creíste en el Señor, debes ser lleno del Espíritu Santo para juzgar conforme al Espíritu Santo, no conforme a lo que escuchaste de lo que dicen los demás. Muchos hoy en día, si tú les hablas y les dices del pecado: hermano, que eso está mal, que usted no es para juzgar, que usted, cálmate. Mejor arrodíllate y dile: Señor, viene de ti, yo lo tomo. Pero luego te levantas en armas. ¿Qué significa eso? Cuando alguien se levanta en armas, porque a mí me ha tocado que me preguntan que si está mal esa persona, que si está mal eso. Óyame, deja hablarle al Espíritu Santo que me diga qué es lo que le quiere decir. No lo que yo escucho, sino lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y cuando escuchan lo que el Espíritu Santo dice: no, hermano, usted está mal que ni yo, que eso, que... Y en cuanto tú levantas esa voz, ya estás declarando completamente que estás en problemas con el Espíritu Santo, que estás en pecado. La mejor manera de decir: gracias, hermano, gracias, deje meterme con el Espíritu Santo. Y simple. Pero cuando alguien se va: hermano, que eso está mal, que eso no lo hubiera dicho, que eso no lo hubiera... Hey, tranquilo. Yo no vine para juzgar, ni para juzgarte, porque no tengo el poder ni la potestad. Pero sí lo que el Espíritu Santo me dice que hable y lo diga, y lo tengo que decir. ¿Te guste o no te guste? ¿Quieres escucharlo? Bien. Si no, simplemente irte. Pero cuando alguien me ha hablado a mí, he escuchado atentamente y digo: gracias, hermano. Déjame meterme en ayuno y oración, y que el Espíritu Santo tome cartas en el asunto de las mis acciones. Amén. Así debe de ser uno, juzgar conforme al Espíritu Santo. Y aún así, cuando no estuviera bien, dice la palabra: retén lo bueno y desecha lo malo. Vamos a ver cómo es que realmente el Espíritu Santo trabaja. Dice que el Espíritu, cómo trabaja el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Hablamos del Antiguo Testamento y hay mucho material para decir. Pero mira, en el Nuevo Testamento dice que cuando Juan el Bautista apareció en escena proclamando el advenimiento del reino de Dios
la voz profética inspirada por el Espíritu Santo de Dios, regresaba después de 400 años de silencio y en ausencia. A Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan, se les informó que su hijo sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 15. Durante esos 400 años, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hubo 400 años de silencio. Aún en esos 400 años de silencio, el Señor no dejó de mandar a su ángel para hacer sanidad. En esos 400 años fue donde llegaron todas las religiones que tú escuches o conozcas o has escuchado. La hechicería, la santería, todo es el paganismo. Allí se abrió todo por completo. Así que todo lo que conozcas hoy en día acerca de esto, en esos 400 años se metieron. Así como la Iglesia Católica se metió en esos 400 años. Vamos a empezar. Cuando el ángel visita a María, en Lucas capítulo 1, versículo 34. ¿Y cómo sabemos de este pasaje, Lucas 1, 34? Porque es algo muy maravilloso de cómo es que el Espíritu Santo sigue trabajando aún todavía sin ser su tiempo para mostrarse hacia nosotros. Dice 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí en este versículo volvemos a ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres y se tiene que predicar de los tres. Y estamos viendo cuál es el desenvolvimiento del Espíritu Santo. También en el libro de Lucas, antes de ese, vamos a ir al capítulo 3, versículo 21, que es el bautizo de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que ser bautizados. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que los niños se deben de bautizar. Todos se bautizan grandes para que puedan entender el significado de lo que es la palabra del Señor. Y dice en el 3, en el 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo, se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una vez más, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya está que descendió el Espíritu Santo. Fue bautizado Jesús, de grande, casi 33 años, poquito más de 36 años. Pero ahora vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo con Jesús. Y está en el capítulo 4, versículos del 1 al 13. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Dice, tuvo hambre. Y dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Una enseñanza tremenda allí a lo que está pasando ahorita.
Y le llevó el diablo a lo alto, al monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera le doy. Otra enseñanza de lo que está pasando ahorita. Si tú postrándote me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Otra de las cosas que están pasando realmente ahorita. Y le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué significa? Que todo lo que está pasando en este momento, Satanás, que Dios lo reprenda, tiene la potestad en este momento. Dios ha permitido que todo lo que estás viendo a tu alrededor esté pasando porque le dio la potestad a Satanás. Así como lo vimos en el libro de Job, así como lo vimos en Génesis, que él ya estaba aquí. Y se le ha dado la potestad hasta que él venga. Hasta que Jesús venga. Y ya no tarda en venir. Así que esas son enseñanzas tremendas. Dice en esta parte bíblica: el Espíritu Santo en este momento fue responsable de conducir a Jesús al desierto para atravesar las tentaciones. El libro de Lucas incluye muchas más referencias al Espíritu Santo que los otros libros y relatos sinópticos. Esto puede responder al interés teológico de Lucas, que se extiende también al libro de los Hechos de los Apóstoles, que se ha llamado acertadamente los Hechos del Espíritu Santo debido a la importancia que se le incluye al Espíritu Santo. Recordemos que a cada uno de ustedes que los libros de Lucas y Hechos anteriormente eran un solo libro, por eso fueron separados, para que nosotros pudiéramos entender lo que realmente es el trabajo del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Juan dio testimonio de haber visto al Espíritu Santo en Juan 1:3, 1:32, 34. Vamos a 3, el 4, 6. Fíjense bien. Aquí es a donde muchos cristianos les va a doler escuchar esto. Es Jesús hablando a Nicodemo. Está en el libro de Juan capítulo 3, versículo 4 al 6. Y lo voy a leer así. Pongan atención. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. ¿Por qué a muchos les duele esta porción de la palabra y nunca lo han entendido? Voy a poner un ejemplo. Hace algunas semanas, más o menos un mes y medio atrás, yo puse una publicación cuando empezó lo de la enfermedad. Y yo puse una letra. Pero antes de poner la letra, antes de poner ese anuncio, antes de postear ese mensaje, yo me metí con el Espíritu Santo, ayuno y oración, pedirle: Señor, y le dije: tú sabes la situación por la que estamos pasando porque tú le hablaste a tu siervo. Y me hiciste saber de lo que pasaría. Y muchos no escucharon y están pasando por problemas y situaciones.
Yo tengo hermanos y amigos indocumentados, en el cual, desde que empezó esta situación, no han podido trabajar. Y yo le dije a mi Señor, ¿es justo que yo retenga mis diezmos y esperar a que hablan en la iglesia para ir a dejar los diezmos? ¿O es mejor usar los diezmos y ponerme a trabajar, a llevar viandas, llevar despensas, medicina a los que realmente necesitan? El Espíritu Santo, haz lo que tú has puesto en tu corazón, porque a eso te mandé a trabajar. No que te quedaras en casa, no que esperaras a que pasara esa enfermedad. Yo te levanté y vas a ir a hacer la labor. Entonces yo puse en mi página de Facebook, no des diezmos y pon a tu pastor a trabajar. Y cuando quieran pueden ver esa información que puse. Yo no puse, pon a tu pastor a trabajar en su trabajo o en lo que hace secularmente. Dije, pon a tu pastor a trabajar. Y recibí tanta crítica de maestros, de alumnos, de amigos y de cristianos, porque nunca se pusieron a pensar o nunca se pusieron de lleno con el Espíritu Santo a preguntarle de qué significaba eso. La misma palabra te dice que te va a dar sabiduría para interpretar de lo que estás escribiendo, de lo que estás leyendo. Teológicamente, ahí lo dice que David lo hacía para hablar con el Señor, para interpretar lo que el Señor quería. Por eso dice que conforme al corazón de Dios. Cuando no conoces del Espíritu Santo, se te vienen tantas cosas a la cabeza que no sabes realmente lo que estás hablando o lo que estás diciendo. Por eso yo les dije, ¿qué acaso no han leído este capítulo? Dios nos habla claramente que si no naces de agua y del Espíritu, estás muerto. Estás muerto espiritualmente. Por eso te digo que esto no se gana porque tengas 20, 30 años en el Evangelio. Porque seas pastor, porque seas maestro, porque seas lo que seas, no te lo ganas. Se gana de rodillas en ayuno y oración para interpretar lo que Dios quiere que haga. Yo lo siento por los pastores que no hicieron esta labor, porque no se les va a perdonar. No se les va a perdonar. ¿Dónde dejaste la oveja? Y si no has entendido el mensaje, métete el libro de Ezequiel, para que veas todo lo que Dios va a hacer con aquellos pastores que están a cargo de su rebaño. Toda oveja tenía que entrar al redil y nadie fue por la oveja que estaba mala. Que si yo usé tapabocas, yo usé cubrimiento en mi boca, que si yo me cubrí, yo me cuidé para ir a visitar a los hermanos que estaban enfermos, nunca lo hice. Y me metí a las zonas donde estaban los enfermos, porque como yo creo en el Señor Jesucristo que me levantó de los muertos, no podré morir hasta que Él no me diga que es el tiempo. Lo siento, pero aún te falta mucho para aprender de lo que es el Espíritu Santo. La triple obra del Espíritu Santo para con el mundo. En Juan 16 encontramos un mensaje tremendo en el cual nos habla el Señor una vez más a todos nosotros, del 7 al 11, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, está con C mayúscula, no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Una vez más nos habla Jesucristo antes de irse, cómo nos dejaría el Espíritu Santo para juzgarnos, para ver lo que estamos haciendo nosotros. No para lo que veamos o lo que diga el hermano, que me diga, hey, tienes que hablar de esto, tienes que decir de esto. No, deja que el Espíritu Santo hable. Deja que el Espíritu Santo barra tu casa. Deja que el Espíritu Santo barra tu iglesia. De otra manera no vas a ser salvo. Aunque lleves 70 años en el Evangelio, no vas a ser salvo si no eres fiel a lo que el Espíritu Santo está hablando. Es lo que a muchos les duele. Es lo que a muchos les pesa. Hay unas cosas tremendas. Vamos a ir al libro de Romanos. Y vamos a ver cómo es que realmente el Espíritu Santo ya obra. Pudiéramos ver al libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde la manifestación del Espíritu Santo se desborda en ese momento y todos empiezan a hablar en lenguas y mucha gente queda perpleja, atónica de cómo es que estos están hablando en el idioma que conocemos nosotros de nuestra niñez. Pero eso es. Para el Espíritu Santo no va a haber barreras de comunicación. Yo a muchos les he dicho que cuando a veces el Espíritu Santo me dice, ve y háblale, y a veces es un asiático, un chino, no sé qué idioma es, y les he predicado en su idioma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere tratar con esa persona en ese momento. ¿Quién soy yo para detener al Espíritu Santo? Y esas personas han dicho, sí, amén, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Me he encontrado con gente anglosajona, morena, polaca, y ellos se han aceptado al Señor. ¿Quién soy yo para hacer eso? Para detener al Espíritu Santo y su obra. Solamente soy un siervo. En el capítulo 8, versículo del 1 al 4, vamos a ver esto, lo que nos habla el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu liberta la vieja naturaleza y produce justicia. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya eres liberado, ya eres del Señor, ya no tienes que meterte en situaciones, en problemas difíciles, haciendo cosas que no están bien para Dios, ni para uno ya. Hay momentos que cuando tú estás en el mundo que no conoces de Dios, llega un momento que dices, estoy asqueado. Ya me cansé de vivir la vida que estoy viviendo. Ya estoy cansado de andar haciendo lo que estoy haciendo. Pero en el Señor ya eres libre de la ley. Ya por eso el Señor lo aceptamos. Para ser libres. Para no volver a lo mismo que estábamos haciendo. Dice que el libro de 1 Corintios, Pablo nos habla de las verdades espirituales, que no son sabiduría humana, sino revelación de Dios, y que todo esto lo podemos comprobar aquí en el capítulo 1 de Corintios, versículo 2, del 9 al 15. Dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién es de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Miren qué hermoso es hablar del Señor. En este otro pasaje bíblico dice que hoy en día hay muchas iglesias en las cuales para que uno pueda predicar, hoy en día se necesitan cartas de recomendación o credenciales oficiales. Pero miren bien lo que Pablo dice acerca de todo esto, aun cuando esta carta fue escrita
en el año 57 después de Cristo aproximadamente, se debe de cumplir lo que el Espíritu Santo quiere que diga y no lo que el hombre desea. Está escrito en el libro, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 5. El mismo ministerio por medio del Espíritu Santo. Porque hoy en día, ¿sabías tú que ya los pastores no quieren a los evangelistas? Porque el evangelista lleva palabra de Dios. Y hay pastores entre pastores que se dan chance unos a otros para que se lleven la fiesta en paz, para que tengan una amistad, para que tengan una buena relación, pero realmente para que Dios les hable. Me ha tocado ver muchos pastores que realmente le he dicho al Señor que tenga misericordia. A muchos el Señor me ha mandado a hablar y muchos no han escuchado y no volvieron a escuchar. Que se arrepintieran del Señor. El Señor los mandó a llamar. Otros escucharon la palabra del Espíritu Santo, no lo que yo decía, sino lo que el Espíritu Santo les hablaba, y hoy viven. Pero aquellos que no quisieron escuchar, ya no están aquí. Y no me digan que ese pastor se fue al cielo, porque no es así. Yo he encontrado pastores en algunas playas, cuando yo voy de visita con mi familia de vacaciones, donde han estado con otras mujeres. Y ahí es las consecuencias. Por eso es que muchos, si tú no eres reconocido de una iglesia importante, no te dejan predicar. Si tú no vienes con una carta de recomendación, no puedes predicar. A mí no me llamó el hombre. A mí me llamó Dios. Y si en una iglesia me invitan a predicar, voy con todo gusto. Si no se me vuelve a invitar, bien, para mí no es ningún problema. Dios me pondrá a trabajar en la obra conforme Él quiera, donde se lleve su mensaje. Y esto es lo que pasa hoy en día. Que si tú no eres reconocido, que si tú no eres de un concilio, que si tú no eres esto, ni predicas. Que si tú no eres miembro, ni predicas. A mí eso me tiene sin cuidado. A mí el que me llamó es Dios. Y el que le tengo que dar cuenta es a Dios, no al hombre. ¿Ok? Aquí en el 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Empieza con una palabra de interrogación. ¿Comenzamos nosotros otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendaciones de vosotros? A nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo en estas tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Yo no puedo ir y decirle: mire, yo soy un predicador y yo soy un evangelista y yo predico la palabra para que me tengan en cuenta. Si a ustedes les gusta, pues yo puedo venir. ¿Por qué creen que hay tantos evangelistas? No evangelistas, que te piden cierta cantidad por predicar, que te piden que tengan hotel privado para ellos, un carro rentado para ellos, comidas de las mejores. Les voy a decir una cosa. Yo soy evangelista. Y los que conocemos de la palabra del Señor, hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y los que conocemos de toda la palabra del Señor, me gusta ser humilde con esta situación. Y los pastores que me han visto predicar, ustedes se darán cuenta si no es así. Evangelista es más, tiene la posición más alta que pastor y maestro. Y siempre que he predicado, dentro de la predicación, dentro de la iglesia, digo: ahorita mi pastor. Porque me gusta ser humilde. No me gusta blasfemiar de mi posición cristiana, porque no me llevaré a ningún lado. Ser humilde es la clave de todo cristiano.
La clave del éxito para escuchar la palabra del Espíritu Santo, humildad. Dijo Jesús, yo vine a servir y no que me sirvieran. Ser humilde para servir a mis hermanos. Pero como hay muchos pastores que se les ha subido ese ego hasta la cabeza y creen que el pastor es más que un evangelista, tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado, porque los ministerios hablan por sí solos. Por eso Pablo decía que no puede uno ir con cartas de recomendación. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, dices, deja invitar a mi hermano que venga y que predique. No necesito una carta del hombre. Está escrito en mi corazón por medio del Señor Jesucristo que me levantó de la inmundicia. Ya casi para terminar, dice que el libro de Gálatas encontramos una de las veces de cómo el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo puede trabajar conjunto con nosotros por medio del fruto del Espíritu Santo. Por la santificación es por el Espíritu, no por la ley. Hay que leer el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 26 para entender un poquito del fruto del Espíritu Santo. Para que tú puedas entender todo este mensaje, tienes que leer el fruto del Espíritu Santo. Dice fruto porque ese es singular, ese es tuyo. Tú tienes que buscar qué es lo que te falta. ¿Te falta amor? ¿Te falta paciencia? ¿Te falta mansedumbre? ¿Te falta templanza? Ahí vas a encontrar lo que tú realmente eres dentro de ti. ¿Qué es lo que te falta para llegar a esa conexión con el Espíritu Santo? Dice también que este maravilloso libro de Primera de Juan nos habla bien claro de que en estos postreros días debemos de tener mucho cuidado de aquellos que dicen conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este libro nos da una advertencia de los hijos sobre los apóstatas. Hoy en día estamos viendo tantas iglesias, como les dije, tantos ministerios o tantas personas que están hablando y predicando de Dios. Pero realmente, ¿a dónde te han llevado? ¿A dónde te han llevado espiritualmente? No te han llevado a ninguna parte, porque sigues en el mismo nivel. He mostrado yo mis fotos cuando yo comencé en el Evangelio. Antes de comenzar el Evangelio yo tenía mi pelo largo, hasta los hombros. Me lo rizaba. Me hacía faciales en la cara. Me cuidaba demasiado físicamente. Vestía diferente. Pero cuando vine a los pies del Señor, entonces cuando empecé a conocer que todo lo que traía encima, adicional, era vanidad. Y la vanidad es pecado ante Dios. Entonces dejé de hacer eso. Porque después la misma palabra me empezó a enseñar que no puedo traer el pelo largo, que no puedo hacer cosas que las mujeres hacen y que tampoco las mujeres deberían de hacer. Tuve que ir cambiando. Tuve un poco un cambio en mi vida por medio del Espíritu Santo. Es por eso que debemos de cuidarnos de aquellos que predican. No todo el que predica de Dios. Y no todo es verdad. Y dice, vamos a terminar así, que si ustedes pusieron cuidado en la lectura, en las enseñanzas, en cada una de los versículos, nos lleva a dos lugares. Primero, dice, todas estas lecturas tienen una relación muy importante y cercana a dos libros que son importantes para el cristiano para conocer del Espíritu Santo. El primero es el libro de 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo del 1 al 11, el cual habla de los dones del Espíritu Santo. Para cuando tú conoces a Dios, tienes que tener al Espíritu Santo y entonces pedirle que te dé revelación por medio de los dones. El discernimiento de espíritu es el que te va a ayudar más a ti. Yo siempre he dicho en las iglesias que si en una iglesia no hay un hermano que tenga el don de discernimiento del Espíritu Santo, la iglesia está muerta. Porque entonces le va a dar revelación de lo que los hermanos están haciendo. Para decir, hermano, mira, esto que estás haciendo no está bien. Hermana, tú como vienes, no estás bien. A mí en mi iglesia, el Espíritu Santo me ha levantado y le ha dicho, hermana, usted no está bien delante del Señor, pero se lo digo en privado, no lo digo en público para que todos los oigan. Díselo en privado. Si no entendieran todas las palabras, dice el mismo Corintios, ve con uno o dos hermanos para que puedan poner las cosas en calma, tranquilas. Pero es pidiendo al Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo todo esto.
No podemos dejar hacer las cosas así nada más a la ligera. El otro libro es Efesios capítulo 6, versículo 11 a 17, donde nos advierte sobre con quién es nuestra pelea cada día en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice que no tenemos lucha con carne ni sangre. Mira todo lo que está pasando alrededor. ¿No ves la enfermedad? ¿Por qué no la ves? Porque nunca quisiste hacer caso al Espíritu Santo que dio revelación. Y es nuestro enemigo. Todo lo que está pasando afuera es manipulado por Satanás, que Dios lo reprenda. No lo ves, pero puedes ver lo que están haciendo. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué? Porque no conoces al Espíritu Santo. El príncipe de este mundo es Satanás. Todo esto es el comienzo a la llegada del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Dice la misma palabra en Apocalipsis que pasaremos por pruebas y tribulación. No la gran tribulación. Que habrá 3 años y medio de problemas, de conflictos, de luchas, de guerras, de todo, y 3 años y medio de paz. Entonces, ¿vendrá quién? El anticristo. Y todo el Espíritu Santo da revelación. Pero yo te digo hoy, no estás lejos de obtener al Espíritu Santo. Porque no el que creyó y se bautizó tuvo al Espíritu Santo. Muchos dicen, oh, desde que yo conocí a Dios y me acepté al Señor, ya tengo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede morar si tú no lo conoces primero. Si tú no tienes los dones, porque cuando uno llega al Señor y se bautiza, y mientras no busques los 9 dones del Espíritu Santo, no puedes conocer al Espíritu Santo y no puedes saber cómo funciona o cómo trabaja el Espíritu Santo. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. En Hechos 2 dice que todos ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero ¿cuánto tiempo nos indica que estaban unánimes en ayuno y oración? No dice cuánto tiempo. Pero yo te puedo poner un ejemplo mío, que yo me he durado 4 o 6 semanas haciendo ayuno y oración, y he sentido la presencia. Entonces cuando me empieza a dar palabras de profetizar, entonces es cuando dices, he sido lleno del Espíritu Santo. Pero si yo hago cosas malas, ni creas que venga el Espíritu Santo conmigo, porque no es así. No es así. Hay una regla. Así como tú tienes reglas en tu trabajo, así como tienes reglas en tu casa, así como hay reglas aquí en este mundo, se tienen que seguir. Pero si no sigues las reglas del mundo, que lo ves, ¿cómo vas a seguir las de Dios que no lo ves? Esto lo dejo de tarea. Busca la llenura del Espíritu Santo. Así que hasta aquí mi parte, que Dios los bendiga y nos veremos la próxima semana. Así que hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. El Señor dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Éramos piedras sin rumbo, pisadas por la humanidad. Chocábamos contra otras piedras, girábamos siempre al revés, hasta que al abismo caímos, deformes, quebradas sin luz, perdidas en la noche oscura, en la sombra de la cruz. La piedra que fue quebrantada llegó a ser piedra angular. La piedra que fue rechazada es piedra que puede salvar. Si tú te pierdes, amigo, procura encontrar a Jesús. Te convertirá en una joya, la piedra que trae vida y luz. En la esquina del templo, mediante el poder divinal, fue limpiada del polvo envolvente y limpia del lodo
fatal, la piedra activa y útil del templo, la casa de Dios. Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM, tu radio por internet.